Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos. Por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6, 15 al 23 es la nueva versión internacional. Hoy dejaremos en claro dos conceptos, hermanos. Dos conceptos importantes respecto de la doctrina de la santificación. Es importante que sepamos separar estos dos conceptos. No son irreconciliables y no son opuestos, son totalmente complementarios. El primero tiene que ver con un evento, un acontecimiento aislado, algo que sucede una sola vez, y el otro tiene que ver con un proceso, algo que sucederá a lo largo de nuestra vida, algo en lo cual tomará tiempo. Esto es algo en lo cual en el instante sucedió y esto otro es algo que se llevará a cabo paulatinamente. Evento y proceso. El primero es el evento de la santificación como un acto instantáneo del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Leo para ustedes la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1. Pablo está escribiendo por primera vez esta carta a la iglesia de Corinto. Nosotros tenemos una referencia general de la iglesia de Corinto como una iglesia en la cual habían muchos desórdenes. Pero a esta iglesia a la cual Pablo le está escribiendo por primera vez, se está refiriendo a ellos de esta manera. 1 Corintios 1, del 1 al 3. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Repito esta expresión. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, evento, y llamados a ser su santo pueblo, proceso. Han sido santificados, evento,
y llamados a ser proceso. Leo nuevamente, es primera a los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una descripción detallada de estilos de vida totalmente ajenos a la conversión a Cristo. Y el apóstol agrega, y eso eran algunos de ustedes. Eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Evento. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera a los Corintios 6, 9 al 11. Leo segunda a Tesalonicenses 2, 13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. En esta expresión, mediante la obra santificadora del Espíritu, puede entenderse como el evento y como el proceso. Muy bien, podríamos pensar que eso no es tan sencillo de entender. Déjenme ocupar un momento para explicarlo. No es difícil, no es algo complejo, es algo bastante más simple. El proceso y el evento son actos que Dios lleva a cabo en nuestra vida. Lo hace por medio de su Espíritu Santo. No es algo que nosotros hacemos solos. El Espíritu Santo lo hace comenzando desde el instante en que somos redimidos por la gracia de Cristo. Porque sucede que al pasar de muerte a vida, por la obra de la regeneración que el Espíritu cumple en nosotros, al pasar de muerte a vida, a eso es a lo que llamamos conversión, cuando el creyente pasa de muerte a vida, al confesar, al reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Al pasar de muerte a vida, somos igualmente e instantáneamente santificados simultáneamente por el Espíritu de Dios, que hace esto, nos separa del resto de la humanidad para vivir a partir de ahora honrando a Dios con nuestro estilo de vida. Entonces, ser santos significa eso, que a partir del momento en el cual somos convertidos y regenerados por Cristo, por la obra de su Espíritu Santo, en ese momento somos entonces apartados de una vez y para siempre. No es un simulacro, no es un ensayo, no se trata de algo que pudiera entenderse como un intento a ver si funciona. No, el Espíritu Santo no obra de esa manera. El Espíritu Santo obra de una manera que es absolutamente eficaz y lo que Él hace siempre está bien hecho y lo completa. Porque esta es la manera en la que el Espíritu Santo de Dios cumple su propósito en nuestra vida. Leo para ustedes Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos
y sin mancha delante de Él. Lo repito, es Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él, y se refiere a Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces tiene sentido lo que estamos afirmando. Así que la santificación como un evento significa apartados por Dios. Apartados por Dios para un uso, para un destino, para un propósito sagrado. Ese uso sagrado no tiene una aplicación ritual o ceremonial. Tomemos en cuenta esto, hermanos, porque la percepción que se tiene en el Antiguo Testamento es que lo que era consagrado a Dios tenía que ver con la celebración del sacrificio, con una tribu elegida y con una orden sacerdotal. Pero no, en este sentido no estamos hablando de eso como aplicaba en el Antiguo Testamento. Ese uso sagrado no tiene una aplicación exclusiva de carácter ritual o ceremonial o litúrgica o ministerial en el sentido de vocación. No quiere decir que todos vamos a ser predicadores o misioneros o vamos a ser obreros cristianos. No se trata de vivir para hacer algo en el sentido de una actividad o de un quehacer, de un rol, de una función religiosa. Se trata del hecho mismo de que al estar apartados, hemos sido determinados por la voluntad soberana de Dios para que, redimidos por Cristo, seamos para Él, consagrados para vivir para su gloria, para su honra, conforme a su voluntad. Así que este es el sentido de el acto mismo de ser apartados, que es la santificación como un evento que el Espíritu Santo de Dios cumple en la vida del creyente. Ahora pasemos a entender un poco mejor la santificación como un proceso. La santificación como proceso consiste en una permanente obra, una permanente, perseverante, constante obra de transformación interior que sucede a lo largo de nuestra vida. Comienza en el momento en que rendimos nuestra vida a Jesucristo, comienza en nuestra conversión y termina el día que somos separados de esta tierra para ir a la presencia del Señor. Entonces tiene sentido para nosotros entender lo que significa este proceso. El evento ya fue cumplido, ahora vivimos el proceso. Ser santos no solo es un acto instantáneo del Espíritu en nuestras vidas que nos aparta para Dios, es también y al mismo tiempo un proceso de vida, es un estilo de vida que nos ocupa el trayecto total de nuestra peregrinación por el resto de nuestros días. El proceso de nuestra santificación no va a terminar hasta que respondamos al llamado del Señor y veamos su rostro cara a cara. Estamos completamente destinados y determinados por Dios a través de su Espíritu Santo a vivir agradándole y perseverar viviendo en santidad, reproduciendo el modelo de Dios nuestro Padre, que dijo: sean ustedes santos en toda su manera de vivir, así como yo, su Padre, soy santo. La santificación como proceso significa el acto de voluntad. Esto es importante entenderlo.
Esto es el acto de voluntad intencional para hacer con totalidad de nuestro ser, sin reservas. Acto de voluntad intencional para hacer con la totalidad de mi ser todo aquello que sabemos que agrada, que glorifica a Dios, que honra a Dios. En este sentido, la santificación como proceso involucra una realidad progresiva. Estamos hablando de algo que irá progresando y que significará mayor o menor madurez. Significará mayor o menor compromiso, mayor o menor disposición, mayor o menor rendición, mayor o menor obediencia, mayor o menor consagración y mayor o menor entrega. ¿Por qué es así? Porque a diferencia de lo anterior, que es la santificación como un evento en el cual el Espíritu Santo nos aparta y nos marca con señal de tal manera que somos identificados como pertenecientes al exclusivo uso para gloria de Dios, la santificación como proceso significa algo en lo cual yo estoy rindiendo permanente y perseverantemente mi voluntad, mi intención, mis decisiones, mis patrones de vida, mis estilos de comportamiento. Mientras que aquello como evento es algo que el Espíritu Santo hace sin pedir mi opinión, esto es algo en lo cual yo tengo que ir rindiéndome, ir doblegando mi altivez, ir doblegando la soberanía que yo ejerzo sobre mí mismo en obediencia a Cristo. Santos hermanos significa esencial y fundamentalmente no necesariamente buenos. Esa es la parte más esperanzadora que yo quiero que todos podamos contemplar en nuestra mente como punto de partida, porque cuando llegamos aquí suele suceder que nos comenzamos a desalentar y decimos, bueno, es que yo en realidad lo intento y no lo logro. Muy bien, quiero que todos tengamos esta cosmovisión esperanzadora, este enfoque escritural esperanzador, que nos habla de que santo significa esencial y fundamentalmente no necesariamente buenos, ni completamente perfectos, ni absolutamente justos. No, significa solamente lavados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y en proceso de ser perfeccionados. No somos perfectos, no somos buenos, somos solamente redimidos por Cristo, solamente redimidos por Cristo, reconciliados con Dios. Así que cuando en nuestra celebración dominical hay un tiempo para presentar nuestra oración de confesión y de arrepentimiento, cuando en una congregación el pastor está orando y pidiendo perdón a Dios, o algún hermano toma la palabra para dirigir esa oración, lo que está haciendo es representarnos a todos en una oración común en la cual cada uno de nosotros viene delante de Dios a reconocer que estamos viviendo el proceso, pero aún con deficiencias, con fallas en nuestro andar, con tropiezos, con fracasos. No estamos engañando a Dios. No podemos engañar a Dios.
delante de Dios. Estamos a la luz de su mirada, que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escudriña. ¿Qué cosa hay de lo que yo soy, de lo que yo muestro y aún de lo que yo no muestro, de lo que yo no dejo ver, de lo que yo oculto, de lo que si se supiera me haría sentir sumamente avergonzado? ¿Qué cosa de todo eso es desconocida para Dios? ¿Podemos pensar en algo? No sé, cualquier cosa. Amados hermanos, quiero leer para ustedes la palabra que debe traer esperanza a nuestros corazones. Repito, esa conclusión de medio camino. Santo significa esencial y fundamentalmente lavados por la sangre de Cristo y en proceso de ser perfeccionados. Leo la palabra. Esto es primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5 y 9 al 12. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ahora, quiero abordar un poquito algunas ideas equivocadas que hay acerca de cómo debemos lograr la santificación. Y voy a exponer esto. Muchos creyentes, buscando dar una enseñanza más radical acerca del proceso de la santificación, hacen mucho énfasis en un concepto bíblico que se conoce popularmente como la guerra espiritual. Quiero hablar de esto porque esto ha traído muchas corrientes y mucha confusión en esta materia. Amados hermanos, esta tendencia pretende estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, y leo para ustedes esta porción. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6, 10 al 18. Como podemos leer aquí, se nos está hablando de que estamos combatiendo, de que hay una guerra. Pero no todo lo que se enseña acerca de la guerra espiritual es bíblico, ni doctrinalmente fundamentado o veraz. Hay 5 cosas, y quiero que seamos muy atentos al respecto de esto. 5 cosas que la guerra espiritual no es. La primera de ellas es: la guerra espiritual no se trata de una lucha en la cual debamos ir y provocar el enfrentamiento o en la que tengamos mejores resultados por enfrentarnos, entrenarnos, ensayar y llevar a cabo algún tipo de ejercicios para hacer la guerra mediante simulacros de combate usando frases amenazantes en un tono muy alto de voz. La guerra espiritual no es eso. En segundo lugar, la guerra espiritual no es una forma de justificarnos para vivir en alguna forma de segregación o en alguna forma de aislamiento ascético, monástico, sectario o penitencial que nos libre de la realidad del combate en la cotidianidad de la vida. No se trata de sustraernos de la realidad y subirnos a una montaña o meternos en una cueva en donde no haya nadie, quemar las televisiones y las computadoras y los celulares y los libros y la música. Eso no es la guerra espiritual. Número 3, no se trata de algo que haremos solos, usando algún tipo de poder, de autoridad, de virtud o de unción que radica en nosotros o invocando nosotros por nuestra unción o por nuestro poder espiritual, legiones de ángeles que nos obedecen y que vienen a nuestro mandato acudiendo a nuestras órdenes. La guerra espiritual no es eso, hermanos. En cuarto lugar, no es una lucha personal en la que nosotros estamos frente al enemigo combatiendo cuerpo a cuerpo. No tenemos que tomar a Satanás por los cuernos o por la pata de cabra o por las alas. Hay muchas maneras en que los creyentes podemos fantasear acerca de esto de la guerra espiritual. Estos ejercicios y simulacros que algunas iglesias hacen como queriéndose entrenar para la guerra espiritual, en realidad no tienen fundamento bíblico. No es una lucha personal. Cuando leemos el Evangelio y cuando leemos la Biblia, no hay absolutamente un solo momento en todo el libro de Job en el cual Job lleve a cabo ni un solo simulacro de guerra espiritual reprendiendo a Satanás. En la historia bíblica, en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo enfrentó a Satanás cada vez que éste
estuvo frente a él y cada vez que tuvo que echar fuera demonios, cada vez que lo señaló y reconoció que allí estaba el enemigo, el Señor lo reprendió. Lo reprendió con la palabra de Dios en la mano. Pero nunca anduvo ensayando con los discípulos como deberían hacerlo ellos. Les dio autoridad y les dio potestad para reprender a los demonios, pero no para andar haciendo simulacros y exhibiciones del poder para reprender a los demonios que se convirtieran en un show o en un espectáculo. Y desafortunadamente, en este afán por hacer énfasis en la guerra espiritual, en pro de la santificación, vemos creyentes que han convertido esto en un show y en una especie de espectáculo que llama la atención. Y no se trata de eso en ninguna manera. Y en quinto lugar, la guerra espiritual no se trata de algo que sucede exclusivamente fuera de nuestro yo interior. Y esta es la parte fundamental de nuestra comprensión de la guerra espiritual. La idea típica y más comúnmente difundida es que la guerra espiritual es algo que pasa allá afuera. Cuando Satanás y sus huestes y sus demonios y las potencias y todos estos males juntos vienen y nos atacan. Pero cuando hacemos eso, olvidamos por completo una dimensión muy seria de la guerra espiritual, que es la que comienza en las raíces hondas que el pecado tiene en nosotros. La lucha, amados hermanos, comienza desde adentro. La verdadera guerra espiritual es una forma de combate que comienza desde dentro de nosotros, en nuestro afán por agradar a Dios, que se define en principio como una victoria interior. Una victoria obtenida sobre nuestras propias debilidades. No es poder sobre la fortaleza de Satanás, sino es poder sobre mis propias debilidades, que recurrentemente representan el tropiezo en el cual voy a caer. El apóstol Pablo está muy claro acerca de esto, y cuando nos expone acerca de este combate, de esta guerra espiritual tan bíblica y tan real, lo hace en este contexto. Leo y comparto con ustedes Gálatas capítulo 5. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida,
andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Gálatas 5, 16 al 26. Podemos advertir la dimensión tan estrecha, tan íntima, tan personal, tan interior de lo que es la guerra espiritual, esta forma de combate de la que estamos hablando, a la que nos estamos refiriendo. Podemos darnos cuenta de que no se trata de algo que está sucediendo allá afuera y contra lo cual tenemos que gritar y brincar No, hermanos. Es algo mucho más personal, algo mucho más íntimo, es algo mucho más interior. Ahora, basándonos en lo que la palabra de Dios nos dice, basándonos en lo que está escrito en la palabra, hay 5 cosas que el proceso de santificación sí es afirmativamente. Es, en primer lugar, una lucha por vivir con dominio propio. ¡Ey, atento! La guerra espiritual es una lucha, una constante guerra por vivir con dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es control responsable sobre mí mismo. Control consciente y responsable sobre mis reacciones, sobre mis inclinaciones, sobre mis debilidades, sobre mis preferencias, sobre mi comportamiento. Mi manera de responder ante lo inesperado. Mi manera de reaccionar ante lo que me altera. La guerra espiritual comienza en una lucha por vivir en dominio propio, control responsable sobre mí mismo. En segundo lugar, la guerra espiritual se trata de una voluntad. El reflejo de mi carácter es la voluntad. El reflejo de mi persona es la voluntad. Es la suma de mi identidad reflejada en acciones. La suma de mi identidad reflejada en acciones. Una voluntad comprometida con la obediencia de manera radical. No sucede esto de manera incidental. ¿Qué quiere decir eso? No es como que pues, yo soy santo, hermanos, porque pues se me dio la oportunidad y pues la voy a tomar. Y de allí ya. No sucede de manera incidental. No sucede de manera fortuita. Tuve la buena suerte de llegar a esta iglesia y ahí todos son santos y entonces yo terminé siendo santo. Tengo una muy buena suerte. No es fortuna, hermanos. Es algo absolutamente intencional que compromete totalmente mi voluntad. Si nuestra santificación como un proceso en el cual el Espíritu Santo nos está llevando y guiando, sosteniendo, auxiliando, asistiendo, socorriendo, fortaleciendo y alentando, no fuese un acto de voluntad, entonces nosotros no seríamos responsables de no ser santos, pero sí lo somos. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros estamos esforzándonos en rendir nuestra vida intencionadamente, enfática y voluntariamente, espontánea y naturalmente
en obediencia a Dios. En tercer lugar, la guerra espiritual significa predominantemente vivir en integridad. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero que entendamos con claridad puntual el significado de este concepto que estoy compartiendo con ustedes. Integridad es la forma de transparencia total en la que Dios puede mirar dentro de mí, sin que yo en su presencia pretenda esconder algo de mi vida. Es todo lo contrario a lo que sucedió en Génesis capítulo 3, después de que nuestros padres desobedecieron a Dios. Dios vino a buscarlos al Edén. Y cuando Adán escuchó que Dios estaba allí, huyó de su presencia. Y entonces Dios le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre le respondió, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes la respuesta de Adán? Tuve miedo y me escondí. Oí tu voz en el huerto. Tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. No hay una figura más clara, más reveladora acerca de esta parte de lo que significa una verdadera realidad de guerra espiritual. Conoce a el que todo creyente en Jesucristo que anhela vivir en santidad, aprenda a permanecer desnudo en la presencia de Dios. Esto es integridad. Ir delante de Dios viviendo en completa desnudez ante sus ojos. Dios todo lo sabe. Dios todo lo escudriña. No hay absolutamente nada que yo pueda esconder de la mirada de Dios. Dios está en todo lugar. Su Espíritu mora en mí. A donde quiera que yo vaya, el Espíritu de Dios ha hecho de mí su morada. ¿Cómo puedo yo pretender ocultar algo de mis intenciones, de mis pensamientos, de mis desviaciones, de mis apetitos, de mis debilidades delante de Dios? De manera que integridad significa que yo reconozca que no puedo vestirme ante los ojos de Dios y aparentar lo que no soy. Integridad significa que yo viva en una forma de total y radical transparencia ante los ojos de Dios, como no lo estaré jamás ante los ojos de nadie más. Absolutamente. En cuarto lugar, santificación, amados hermanos, es el anhelo perseverante, el anhelo, el hambre interior por genuina pureza. Genuina pureza. Por supuesto, esta es una de las más difíciles metas en la vida cristiana, por el simple hecho de que el mal nos rodea de maneras multiformes. Pureza es el bien más anhelado en relación con nuestra santificación. Pregúntate cuántos chistes sucios y obscenos escuchas en tu alrededor. Considera el lenguaje sucio con el que las personas que están a tu lado hablan. Piensa por un instante la cantidad de imágenes que pasan frente a tus ojos con el solo hecho de salir a la calle a hacer alguna encomienda.
y la multiplicidad de formas en que a través de las redes virtuales, a través de la televisión, a través de las películas, el cine, las series, de multiformes maneras. El mal avasalla nuestros pensamientos y apela a las cosas más viles que podamos guardar dentro de nosotros. Apela a ellas para usarlas en nuestra debilidad. Santificación, amados hermanos, es un anhelo perseverante por genuina pureza. La pureza es la ausencia de todo lo que puede contaminarnos. ¿Serías capaz de, en una circunstancia de sed agobiante, tomar un poco de agua de un WC, de un inodoro, para beber de ella? Porque es la única agua que hay. Nadie lo haría. No querríamos hacer algo como eso, porque eso está contaminado, carece de pureza. Podríamos hacernos un daño irreparable. Así que enseñamos a nuestros hijos que eso no se hace, que no se meten las manos en el inodoro. Santificación, amados hermanos. Esta forma de santificación en la cual nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro total pensamiento está enfocado, tiene que ver con genuina pureza. El anhelo por no contaminarse. La palabra de Dios habla de Daniel, un joven noble, junto con sus amigos, que fue llevado cautivo a la casa de Nabucodonosor. Y en el palacio de Nabucodonosor, cuando estuvieron allí en calidad de esclavos y sirvientes que estaban siendo preparados para servir en la casa, en el palacio, fueron convidados de los platillos y los manjares reales. Así que les sirvieron las carnes más exóticas que se puedan imaginar. ¿Qué les pudieron haber servido? ¿Cerdo? No, les sirvieron jabalíes, les sirvieron cosas que eran sumamente extrañas y que el rey comía todos los días. Y la palabra de Dios dice que Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cada día nosotros tenemos que tomar decisiones radicales acerca de mantener nuestra integridad y preservarnos en pureza. Luchar, contender para alcanzarlo. Esto es la verdadera guerra espiritual. No que tú y yo nos pongamos a gritar, fuera, cochino demonio, te reprendo, vete de aquí. Hermanos, la lucha comienza mucho más cerca e íntimamente de lo que nos imaginamos. En quinto lugar, la guerra espiritual por la santificación tiene que ver con renuncia. Tiene que ver con apartamiento, tiene que ver con separarnos de todo aquello que significa un riesgo de contaminación. No sé a quién quieras tanto, a quien tengas que mantener distante de tu vida. Si lo único que consigues de él son invitaciones e insinuaciones para hacer lo que es vil y lo que te devuelve a los chiqueros donde antes vías. Tomar decisiones, renuncia, de apartamiento, de separarnos de lo que representa un riesgo real, es una medida sensata, una medida radical, pero una medida eficaz
para nuestra santificación. Lo que la palabra de Dios nos dice es suficientemente claro. Quiero compartirlo con ustedes y concluir con este pensamiento. Leo en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.